Asimétricos, asimétricas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuándo nos estéis viendo. Hoy, como veis, estamos fuera del estudio, venimos a ver y a visitar la exposición en el Museo ICO de Madrid, Pablo Palazuelo, La línea como sueño de arquitectura. Vamos a estar con sus comisarios, Gonzalo Sotelo y Teresa Raventós, digo que los tengo aquí a los dos separados, y yo creo que ya os voy a dar paso a vosotros para que nos contéis toda esta maravillosa muestra. Vamos allá, Gonzalo, Teresa. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Fantástico. Muchas gracias por decirme que sí a esta nueva locura de club. Ya hemos estado hablando del libro de Gonzalo en su momento, del catálogo en el club, también con los dos, y hoy estamos visitando esta muestra. Así que nada, contadnos, habladnos de Pablo Palazuelo, de esta muestra, y por dónde empezamos. Ponerse de acuerdo. Sí. Lo que vamos a ver son la relación íntima entre Pablo Palazuelo y la arquitectura. Por tanto, hemos resumido a partir de la parte que salió en el libro que habéis publicado, de la tesis que realicé en el año 15, 12 proyectos que no se llegaron a construir y 12 obras que sí se llegaron a realizar. Entonces, para ello hay un mapa que ilustra un poco esas obras, que están prácticamente todas, excepto alguna que vamos a ver que es de diseño doméstico y esa no tendría relación, y están agrupadas en 9 capítulos. Lo que van a hacer es relación en función de cómo se relaciona Palazuelo con la arquitectura y con el espacio. No va a ser cronológico. O sea, la única que va a ser cronológica va a ser la primera, que es la formación y las influencias. Luego vamos a hablar de la globalidad de la arquitectura, vamos a hablar de la arquitectura como laberinto, vamos a ver las diferentes formas en las que se relaciona con el plano horizontal, con el plano vertical, y luego vamos a saltar también a escala doméstica, como he dicho antes, y a escala urbana. Fantástico. Pues vamos a ver este mapa que lo saco así en pantalla, contándonos un poco qué representa. En el mapa podéis ver la localización de esas diferentes obras, las que se realizaron, las que se pudieron llevar a cabo, o solamente los proyectos que no se pudieron terminar de realizar, en el que luego veremos más adelante a lo largo de la exposición como esos proyectos que, aunque no se pudieron llevar a cabo, sí que luego se reutilizaron de otras maneras, una especie de economía circular de pensamiento. Entonces veremos cómo a lo largo de la parte de formación sí que veremos que tiene esos viajes que aquí veremos luego a continuación, de ese arranque de estudios en Oxford y de esos estudios de arquitectura, y luego veremos cómo continúa en París, son los dos que vemos más lejanos. Luego ya se centran todas las obras en España y iremos viendo la parte de cerramientos habitables, construcciones laberínticas, extensión horizontal, límites verticales, los umbrales de tránsito, dibujos lumínicos, y luego terminaremos viendo la dimensión urbana. Fantástico. Entonces, vamos a ir iniciando. Pues vamos a iniciar este viaje. Bueno, aquí una maravillosa obra, por cierto, ¿no? Sí. De hecho, luego hablaremos de los colores, porque hemos empezado con las paredes. Ahora, cuando hagas el barrido, se verá que todas las paredes son negras, excepto esta, que es la única pared que está en rojo. ¿Por qué? Que es un cuadro que está como fuera del lugar, porque es un cuadro que habla de los años 90, pero es un resumen aproximado de lo que vamos a ver en la exposición, en cuanto a que cuando trabajamos en arquitectura siempre tenemos que estar pendientes de los límites, bien sea una parcela o bien sean con los condicionantes del propio cliente, y en este cuadro lo que hace Palazuelo es no llegar hasta los bordes del límite del óleo, sino que hace una especie de separación, y luego hay veces que lo que intenta es llegar a unos bordes, como se puede ver arriba, los bordes son zigzagueantes para hacer nuevas soluciones diferentes. Una vez que está dentro, o sea, después de trascender esos límites exteriores, ya demuestra que hay mucha más libertad, pero una libertad controlada por una geometría. Pues vamos a ver este viaje cómo comienza, ¿no? Sí. Vamos allá. En esta primera parte de la sala se van a poder ver los dibujos de Pablo Palazuelo que realizó durante los años de carrera de arquitectura que estuvo en Oxford. Él empezó, o sea, él quiso, no sabemos si por él o influencia familiar, empezó a estudiar arquitectura, por un tema de que las matemáticas, aparte del cálculo matemático, no se le daba especialmente
bien, le sugirieron que había arrancado una escuela de arquitectura en Oxford, en el que las asignaturas de matemáticas igual eran mucho más suaves, y la familia, pues bueno, le costeó los estudios y se fue para Oxford en el año 1933. Ahí estuvo durante 3 años y en la casa familiar aquí en Madrid encontramos la carpeta con sus dibujos, esa carpeta que todos guardamos los que hemos estudiado arquitectura, con los mejores dibujos de la carrera. Entonces, Bueno, los que creemos nosotros que son los mejores, claro. Esa es la lección que hemos hecho de grandes éxitos. Nuestras abuelas, que son maravillosas, nos los cuidan todos. Entonces, aquí están varios de esos dibujos que además son de asignaturas muy distintas. Entonces, era muy interesante venir cuando veníamos con alumnos, que muchos de los alumnos comentaban, pues mira, no se diferencian tanto de los dibujos que hacemos hoy en día. O sea, hay dibujos de detalles constructivos, hay dibujos que podrían asociarse a los Vamos que a se hacen acercarnos ahora aquí mismo. pero acercaros al micro para que se os vaya escuchando mientras lo grabo. En análisis de formas, por ejemplo, son parecidos a algunos de los que yo aún tengo guardados debajo del arcón de la cama. O en historia del arte, por ejemplo. O sea, que igual los de proyectos sí que igual, pues hombre, cambia un poco la época, cambia un poco el tipo de proyecto. Entonces, todos los dibujos que hay en esta primera, bueno, más de la mitad de la sala, pertenecen a ese primer viaje iniciático de formación que tuvo durante esos años, en los que, pues bueno, estuvo aprendiendo, pues durante esos 3 años, pues bastantes conocimientos sobre arquitectura. Aquí en esta maravilla podéis ver algunos de los libros de la biblioteca personal de Pablo, que ahora mismo aún estamos catalogando. Claro, esto está al revés, esperad, que os lo estoy enseñando al revés. Te lo tiene un sentido. Sí. Porque la opción es precisamente, ponemos algunos al revés para que hagas lo que estás haciendo, para que te vayas al otro lado para poder ver la Está todo tiene un porqué. Está todo, somos como juguetes en vuestras manos, los comisarios, de verdad, eso es una cosa. No, la verdad es que no, lo que pasa es que bueno, hacemos maldades, simplemente es eso. Entonces, con esto lo que queríamos era reflejar por un lado los libros que él había adquirido en la época de Oxford, que están en inglés y son sobre arquitectura, y luego ya cuando consigue más dinero es cuando empieza a comprar libros que se hubiese querido comprar, como era, por ejemplo, el que primero has enseñado, que es uno de los 10 libros de Vitruvio ilustrados, un libro del siglo XVII, que es bastante espectacular. Y una cosa importante, y ya que ya te has ido para allá, sería hablar de la utilización de papel de croquis, de papel translúcido. Tan importante para luego poder realizar no solamente las obras de arquitectura, sino sobre todo trasladarlo al mundo del arte, que es muy raro en la parte de artística, ¿no? Entonces, justo a los 2 dibujos que tenéis a la espalda, que no aparecen en la parte de la descripción de las cartelas, pero que sin embargo sí son. De hecho, todavía en algunos de los casos se puede ver el grado de vejez de los... Voy a acercarme aquí un poquito para que veáis el grado, también la maravilla de dibujo que es esto, ¿no? Y esto ya que son finales, son el año 36, pues son precisamente los que él trabaja con papel vegetal, o sea, papel que va a ser de calco. Y eso le va a condicionar muy mucho a la hora de trabajar después en la parte artística. O sea, ese uso del papel de croquis vamos a ver que es una constante en toda su vida. O sea, vamos a ver dibujos en lápiz, sobre papel de croquis, prácticamente sus últimos años. Luego lo que hemos hecho ha sido para agrupar por colores los capítulos que hablábamos al principio de 2 en 2, y luego hemos intentado también que se vea siempre como para situar al observador una foto aérea en la que se ve la situación de cada una de las obras o de los proyectos, ¿no? Y este hace referencia, es una foto de París y hace referencia al segundo viaje, que ya sería el iniciático, el anterior era formativo y este sería el iniciático. Consigue una beca en el año 48 que se va hasta París. Este sería la posición del estudio que tiene al final, que es en la Busan-Yat, este sería Saint-Severin, Siena, y por aquí estaría Notre Dame. Y en esa época lo que hace es conseguir, bueno, primero conocer a gente artistas de la época, y por otro lado intentar cimentar una base teórica. Entonces, de esa época empieza a comprar libros, pero libros, porque tiene muy poco dinero, libros en blanco y negro, que es que ahora todo el mundo piensa que con las redes sociales y con la facilidad que tenemos, todo está en colores, ¿no? Sí. Entonces, si vemos estos, nos damos cuenta de que serían libros unos son de Klee y el otro es de Vasily Kandinsky, y son prácticamente todos los pliegos son en blanco y negro. Y él lo que desarrolla,
otro que veis aquí sería de la parte constructivista rusa, en este caso sería Malevich. Entonces, ¿qué tenemos? Pues, diferentes aproximaciones u homenajes a Klein, en este caso, que serían tanto esta obra como la que está un poco más a la izquierda. Vamos para allá. Luego también tendríamos homenajes a Kandinsky, que serían los que aparecen tanto aquí como una que además está en propiedad del presidente de la Fundación, de José Rodríguez Spiteri, que es la que vamos a... Esta maravilla aquí. Bueno, esto es una... Es precioso. O sea, no sé si se aprecia mucho en cámara porque hay algún reflejo que otro, No, pero es es... mejor comprar el catálogo. Desde luego, ¿ve? Ahí cuña publicitaria. En el catálogo aparece estupendamente reproducida. Estamos viendo básicamente, o sea, esta es propiedad de José, ¿no? El presidente de la Fundación, pero vamos a ver que casi todo es de la Fundación Pablo Valenzuela. Sí. Entonces, lo único, aparte de este, vamos a ver dos esculturas que vienen del Reina Sofía, tres obras que son de la colección ICO, y justo a tu espalda está un Besnin, que es la obra que nos prestó el Museo Thyssen-Bornemisza. Pues vamos a darnos la vuelta, ¿no? Sí. A ver, la vamos a sacar aquí. Venid conmigo. No acerques mucho porque también tenemos que tener mucho cuidado porque vino el correo y nos decía, por favor, tened cuidado. Sí, no. Yo me mantengo una distancia prudencial, pero por lo menos que aquí los asimétricos y las asimétricas puedan ver, ¿no? Todas estas maravillas, ¿no? No, comentar también que de los años que estuvo él en París tenía la beca, pero es verdad que él cuando, o sea, vuelve de Oxford, porque empieza la guerra civil, él cuando finaliza la guerra civil no retoma los estudios de arquitectura porque decide que no, que eso no es lo que le va, que decide ser artista. Entonces, digamos que no tiene el apoyo completo de la familia. Entonces, él con la beca sí que termina yéndose a completar esa formación a París con una ligera ayuda, sí, un poco oculta, de la madre. Entonces, el tema económico lo tiene un poco apurado. Entonces, en muchos de estos papeles que vemos aquí, no son papeles de gran calidad y muchos de ellos están por detrás dibujados. Como aprovechados al máximo, Aprovecha ¿no? el papel a tope, incluso hay Esto sí es reciclaje, ¿verdad? completa. O sea, hay una carpeta llena de los manteles del bistro donde comía, que los aprovechaba para dibujar y luego arrancaba el papel, entonces está lleno de manchas De café y de todo, de vino ¿no? y demás, porque aprovechaba cualquier papel que encontraba, porque pues el papel pues no es barato. Claro. Hay No, que usar- y ahora tampoco mucho, No, o sea, no, que tampoco, quiero decir que... tampoco. Antes hablábamos de Kandinsky. Voy a ponerme al revés porque es que Sí. estáis a contraluz y Perdón. ahí mucho mejor, mucho más guapos. Ahí, perfecto. Hablábamos antes de Kandinsky, entonces a él recibe el premio Kandinsky y conoce a la viuda. Y la viuda le hace la propuesta del primer proyecto que tiene un lugar concreto, que sería una escenografía para una obra de Kandinsky. Entonces, las primeras aproximaciones son símbolos, como los veis aquí, muy lineales, que él realmente no llega a concretar. O sea, los límites en este caso sería el rectángulo exterior, pero reutiliza esos elementos para que años más tarde, en este caso pues, 3 años más tarde, lo que hace es generar una obra gráfica. Pero lo que él intenta es, gracias al papel de croquis, que este se ve el pobre que está bastante arrugado, tenemos todo el borde de la actuación y empieza a trabajar con los primeros bocetos que luego va superponiendo. Los traslada, los gira, les hace la visión de espejo. Y esos son los que vamos viendo cómo van evolucionando. Luego hay en un vídeo creo que se entenderá un poquito mejor. Lo veremos al final. Y después de aquello es cuando le opera el color. Y un color que va a ser además simbólico, que luego hablaremos también de él y por eso tiene relación la parte de las paredes. Ya podemos empezar a apuntar que vemos negros, blancos, colores amarillos o terrosos y es algo que él extrae también de las lecturas. En este sentido, que luego lo vamos a ver más, ¿no? Pero esta cuestión, ¿no? del reciclaje y de esas operaciones, ¿no? De movimiento, de traslación, de esos papeles, es un ejercicio que él va haciendo y que después él va a dar como, esto ya lo habíamos comentado, ¿no? Incluso en el club de lectura del catálogo, como él todas estas obras no es que se queden ahí, sino que luego las puede reaprovechar o reaplicar, ¿no? En otros formatos, ¿no? Es lo que tiene la ventaja del papel de croquis.
croquis. Claro. O sea, tú tienes el papel de croquis y el papel de croquis te permite reutilizarlo de una manera, de otra, con un giro, con una traslación, tú puedes poner otro papel de croquis encima y reutilizar el de abajo de todas las maneras que tú quieras. O sea, darle la vuelta, moviéndolo, o sea, con lo cual nosotros hemos encontrado, cuando abríamos todas las carpetas y estábamos con toda la catalogación de su obra, encontrábamos, o sea, no, era muy difícil organizarlo de una manera cronológica, o sea, temporal, porque de pronto encontrábamos dibujos y papeles de croquis más antiguos o más modernos metidos en otra carpeta que no tocaba. Claro, claro. O sea, ¿cómo habéis localizado? Es que esto es un tema. O sea, o sea, ¿cómo se localiza obra y se organiza detectando que podría pertenecer a esa secuencia de procesos, ¿no? Es que luego también están las influencias. Claro, claro, son muchos años de trabajo y de catalogación, ¿no? Y las influencias, porque también justo a tu espalda tienes una obra de Chillida, que es de la colección de la Fundación ICO, y que fueron muy amigos en París. Sí. Entonces, también, A ver cómo la saco. Así mucho una mejor. de las cosas que decían era eso, que Palazuelo comentaba como que Chillida había pasado de la figuración hacia la abstracción gracias a él, y sin embargo Chillida decía, bueno, pues tú has hecho la escultura grande también. O sea, Claro. cada uno intentaba trabajar un poco en su campo y en su ámbito. Y estas maravillas Esas maquetas esas increíbles. maquetas. Sí. En vinilo ya decimos que hemos pasado de capítulo y lo que queremos hablar es como de la globalidad de la arquitectura interior y exterior. Si tomas son maquetas hechas con zinc. Voy a intentar no dar la sombra del móvil, Sí, es complicado. pero bueno. Es complicadito, sí, pero vamos, son unas maquetas alucinantes. Vistas desde arriba, cada una de ellas luego se convirtió en esculturas. Y esas precisamente proceden, si puedes enfocar allá, es prácticamente lo mismo que estamos viendo en la parte de este proyecto, que es un proyecto para un hotel. ¿Sí? Un hotel en la calle Princesa en Madrid, que ahora mismo existe, es el Meliá Princesa. El Meliá pero no es Princesa. así. No, o sea, es un proyecto de. Esta sería la planta de ejecución, bueno, de lo que era el concurso para poder intentar hacerlo. El problema es que este contorno es el que hemos visto antes en la planta. O sea, está plegado. Claro. Básicamente esto no sería una extrusión, cada uno de estos serían los pilares y luego sería la Esta fue una de las colaboraciones primeras que hizo porque su hermano Juan, que era varios años más joven, sí que terminó la carrera de arquitectura, además en la escuela de la Politécnica de Madrid. Entonces sí que hicieron alguna colaboración que luego sí que veremos más, que sí que se llevó a cabo. Entonces en esta sí que es curioso porque aparecen aquí los como arquitectos. Vamos a sacarles aquí. Sí, como aparecen, ¿no? Los dos. Sí, como arquitectos Juan Palazuelo y como consultor especial. Estoy invitada. Starring. Era curioso, hay muchos conceptos de este trabajo, pero esta era la primera vez que tenía que trabajar con más gente, porque tenía que trabajar en un estudio. Entonces da las pautas aquí, porque hay una parte geométrica, que son triángulos en este caso muy sencillos, y explica él cuál es la posición de las líneas para que todo el mundo pueda tener como las reglas de juego y poder trabajar. De estos hay como 15, si lo veremos en el vídeo. Creo que hay un montón, encontramos muchísimos. Estas son las obras que él estaba haciendo en esta época, son los años 60. Entonces, hemos traído solamente en dos watches, Sí. que las que son... Es que esta obra es preciosa, bueno, es increíble. es maravillosa. Pero se puede ver la relación que existe entre la planta de ese edificio, que si se hubiese construido, luego veremos en la rampa que hay una pequeña imagen, una vista de cómo hubiera sido, ¿no? Si hubiese estudiado en todas las escuelas de arquitectura, si se hubiese construido. Sí. Pero se puede ver la relación que hay entre esto, entre la planta, entre las maquetas. Que son polígonos que tienen la parte de los vértices redondeados. Es una cosa muy sencilla, es como si estuviese algo más... Sí, parece como todo muy simple, pero en realidad... No, porque esa precisamente que comentabas es este tipo de obra, que es la que está realizando en estos momentos. Es muy concisa en el tiempo, es de los años 60 y es igual la que están haciendo en ese momento. Con el hermano es con el que desarrolla estos proyectos que son de globalidad. Si quieres luego hablamos de esta parte. Sí, si quieres. Claro, pero vamos a los proytos. Es que no, se me van los ojos. Perdón, pero es que se me van los ojos. Esto es la parte donde está el almacén de la Fundación, que está en Galapaga, en la Sierra de Madrid. Y entonces estos son dibujos que él acompaña, el trazo es distinto, el trazo es para la comunicación con la familia, y son cartas que manda desde París para dar instrucciones de cómo mejorar o cambiar la casa. Entonces, bueno, pues se ven
forma de escribir y sobre todo si lo lees, pues ves que el lenguaje es muy próximo. Sí, claro, muy cercano, ¿no? O sea, en realidad casi está como hablándole al cliente también un poco, ¿no? O sea, que al final... Sí, lo que pasa es que es verdad que en esta parte de los dibujos que hay en esta parte de la sala y en otros que vamos a ver a continuación, hay mucha gente que les sorprende este tipo de dibujos en una persona como Pablo Palazuelo. Claro. Entonces dices, no, a ver, son dibujos distintos. Claro. No son de imágenes del artista para un cliente para vender. Estos son para su familia. Claro. Los que está comentando pues obras posibles hacer en la casa de la familia. Bueno, y que está explorando también, ¿no? Sí, O comentando, no es necesariamente una obra en sí, ¿no? No, para nada. No, aparte que lo que dices es explorar, y además antes se te ha ido los ojos a uno de los libros, eran tratados aquí están los tratados de geometría. Este es el más sencillo porque es básicamente sobre tratados de cónica, pero vamos, es un libro también de 1625, o sea, bastante caro. Un librazo. Con eso también hay que tener cuidado, ¿eh? No solo de acercarse, me refiero. Sí. Entonces, aquello que veíamos al principio de los triángulos, lo que estaba buscando era una malla o una relación a partir de la cual se pudieran estructurar sus líneas. Entonces, al principio utiliza el segmento áureo que trae de un matemático rumano, que es Matila Yica, y estos son los planteamientos a partir de triángulos y pentágonos. Y luego lo que planteábamos era que él, a partir de un año, el año 53, trabaja con este libro, que es de trazados árabes, y a partir de él lo que hace es utilizarlo como base sobre la que va dibujando. Es un tema bastante largo por poder hablar de esto. Lo hemos escrito y está bastante documentado. Lo digo más que nada porque si no vamos a ver la Sí, vamos. Es que hay mucho, o sea, parece, pero es que esta exposición es muy grande y tiene también mucha enjundia detrás, ¿verdad? Sí, nos reconocemos que es una exposición que es densidad. Sí. Es densidad tanto en cantidad como en contenido y me voy a dar la vuelta yo para sacaros con el plano, porque estamos ya en Monroy, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. A ver, llega un momento que los maes, los galeristas franceses, que son los que relanzan su carrera ya como artista y empieza a tener ya cierta consagración ya en Francia y en España, primero es el que le achuchan para que empiece a producir más obra porque realmente es un poco lento produciendo. Entonces son los que hacen que en un momento dado en la Costa Azul le proponen que junto con otros artistas se va a construir un centro de arte y residencia artística proyectado por SER, que luego se construye, y entonces le comentan que sea él otro de los artistas que vaya pues, a trabajar y a vivir con otros. No quiere, no le gusta. A ver, la parte social sí, pero con los amigos más cercanos. Pero con distancia de la sociedad, ¿no? Entonces él se va al otro extremo. Encuentra un anuncio en el que venden un castillo en Monroy, en Extremadura, o sea, en ruinas, o sea, el extremo más extremo posible. Entonces les propone que si pueden echar una mano económicamente y tal, que lo va a arreglar con su hermano, que es arquitecto, y entonces pues se van para allá los dos. Entonces durante 10 años arreglan el castillo. Fantástico. Alquilan una pequeña casita en la acera de enfrente de donde está el castillo y entonces pues hacen un proyecto, está aquí, pues, un proyecto visado y tal. Sí, está todo... y realmente reforman, rehabilitan, rehacen casi el castillo. Es una situación bonita, la del arquitecto que es Juan y el cliente que es Pablo. Sí, o sea, todo queda en familia, desde entonces luego. se mezclan los dibujos más de proyecto de ejecución clásico, más con otros dibujos que están hechos por Pablo, en los que aquí podemos ver incluso pues, que él selecciona una pequeña zona que hay de almacén en la que luego él mismo se dibuja aquí cómo sería su propio estudio dibujando. ¿No? O sea, él a sí mismo, me encanta el proyecto. Luego veremos una foto en la que él aparece. Sí, él aparece en ese sitio. Entonces, sobre el proyecto del castillo de Monroy hay un montón de dibujos, muchísimos croquis. O sea, están además muchos croquis, pues eso, pues en los que aprovecha, yo creo, toda esa parte que tenía de que hay un montón de libros en la biblioteca sobre el medieval, arquitectura de la Edad Media, castillos y demás. Entonces, hay muchísimos dibujos a lápiz sobre papel de croquis
otros muchos dibujos sobre el diseño de los jardines que nunca se hizo, porque el castillo es verdad que está rehabilitado. Vamos para allá, vamos a verlos. Se puede visitar el castillo. Los jardines no se llegaron a hacer como él quiso. Los dibujos estos dibujos de jardines son los que más, yo creo, casi estupor por los comentarios de la gente. Bueno, desde luego es que son, claro, son muy inesperados y no, porque quizá todos habíamos conocido un palazuelo de obra muy concreta, ¿no? Con unos trazos muy concretos, lo que acabamos de ver, y de repente, claro, decir, bueno, oye, es que esto también, ¿no? Pues no, es también, que es que ese de ahí, voy. O sea, esto es palazuelo. Sí, y esto también es palazuelo. Claro que Es de sí. la misma época, ¿no? Y es de la misma época. Entonces, ¿pero qué pasa? Esto es palazuelo artista. Claro. Para ser mostrado a Sí, la mostrado gente y demás. Esto es palazuelo persona. Claro, para él o para su familia, diseño ¿no? de su jardín y para que lo pueda enseñar a una persona que va a plantar los arbolitos y que va a hacer el seto como él quiere. Entonces, es otro tipo de dibujo completamente distinto. Y también según lo que está leyendo, porque esto es de los también. trazados trántricos que vienen de la parte de los mandala, de los yantras, y entonces esa parte es como la figura y la forma se juntan. Y sin embargo esto, que parece bastante al Generalife de Granada, Sí, totalmente. pues viene un poco más hacia la parte árabe que me gusta. Claro. Desde luego. Bueno. ¿Vamos subiendo o queréis...? No, ¿quieres aquí. esta parte de aquí? Aquí cambiamos de color, vamos Sí, a blanco. sí. Vamos a blanco. cambiamos Como completamente. veis, venimos de esta parte de aquí negra, ¿vale? Yo os voy guiando, os hago de guía turístico de aquí de la expo. No, está muy bien porque esto sirve para toda la gente que no ha podido visitar la exposición porque no están en Madrid o por mil impedimentos les ha sido imposible, pues pueden visitarla. Desde luego, esto aquí lo tienen. Entonces pasamos a esta parte blanca, por así decirlo, ¿no? La parte de laberintos. Y ahora lo que vamos a ver es, además, dos obras seguidas. Lo que pasa es que tenemos una rampa entre medias, pero va a ser lo mismo, que es un edificio donde vivía toda la familia Huarte, que ¿Sí? esto es el Paseo de la Castellana y este es el Paseo de la Habana. Ajá. Entonces vamos a empezar, si habéis visto la exposición de Sáez de Oiza, Sí. de hecho estos dos dibujos estuvieron en la exposición. Vamos a poner a prueba a todas aquellas que vinisteis a ver Oiza, aquí, que sepáis que estamos tomando nota, si no lo habíais visto y lo sabéis, que sepáis que os vamos a poner nota. Y lo que le hacen en la propuesta son dos edificios, es una sala de exposiciones que está en los sótanos y además fue reformada por Sáez de Oiza. Y le dejan un perímetro que es este, siempre es un perímetro raro, con tres pilares cuadrados, que son estos pilares. Y es lo que dicen es la posibilidad de hacer una escultura que nazca del piso más bajo y a partir de ese hueco crezca hacia arriba. Entonces hace diferentes versiones. Estas van a ser unas de las últimas. Sí. Y vemos que aquello que veíamos al principio de las formas que se utilizaban en la parte de la escenografía, Sí. vuelven a aparecer. Vemos Y o patas de pájaro. No sé, Sí, la gente dice, sí, patas de pájaro. Oye, me gusta esto de las patas de pájaro. Sí, pero la gente le va poniendo nombres. Es que voy escuchando muchas cosas. La otra era mariposa. Entonces aquí él lo que hace es pasar ya hasta el watts y hace una maqueta. Y la maqueta, la que lo hace es de 1,20 m aproximadamente en metal y le pone una chapa y la presenta. Y dicen, vamos a hacer esto en la escultura y dicen, no hay dinero. Y entonces, bueno, pues se queda en un cajón. Pero 20 años después, cuando ya está con Vera Casanovas trabajando en un taller de escultura, retoma aquella maqueta y dice, ¿esto se puede cambiar? Y dice, sí, pues vamos a quitarle la chapa y la vamos a poner en horizontal. Y entonces lo que se hace es, esta es la maqueta, aquí tenemos O las sea, Y griegas, en realidad las están patas. aquí, o sea, es esto, ¿no? Es Sí. justo esto. Y lo que se extruido. hace es ponerle una base que se ve, se parece un poco mejor por la izquierda. Y A ver. ahí Aquí. hay dos piezas Sí. y luego una parte que es articulada. Porque esto se podría abrir, está, digamos, la mitad abierta hacia allá, y esta está cerrada, que se queda en vertical. Entonces, podríamos cerrarla, lo que pasa que es propiedad del museo. No la podemos No la vayamos a liar, no, tampoco se puede tocar. O lo podríamos abrir del todo y se quedaría abierta como si fuera un libro. Ajá. Y esta es, luego la convierte en horizontal, Ajá. la escultura. O sea que también volvemos a reutilizar cosas que se habían planteado antes. Exactamente. O sea, mucha gente de pronto ve esto y dices, vale, pues una escultura horizontal, pero realmente si te fijas, no lo Ah, comparas. es que además es muy bonito porque fijaos este plano que se ve la sección, Sí. por así decirlo, el alzado de la maqueta, de la pieza y justo detrás Al fondo. Habría que al cerrarla, fondo. o sea, Claro. esa pieza habría que cerrarla y aquella Y habría que darle la vuelta aparecería, boca abajo. claro.
claro. Bueno, pues nada, fijaros qué cosas se ven directamente en un minuto. Vamos a tener que subir. Sí. Vamos a subir. Pero la rampa también tiene su... La rampa tiene su historia. Sí. ¿Y qué nos encontramos en la rampa, en este espacio de transición? Pues la vida de Pablo Palazuelo. La vida de Pablo Palazuelo, claro que sí. Ni más ni menos. La rampa está... Pues sujetad un segundito esto. Sí, claro. Ve contándolo tú, Teresa. No, espera, yo te lo sujeto y en caso lo vas contando. Bueno. Sí, estamos en directo. Estamos en directo. Un segundito. No, vas a sujetar. Ahora ya sí lo sujeto yo. Vamos allá. Es que tenemos fans de los comisarios por aquí. Vamos allá, entonces empezamos. Lo que tenemos que hacer era, queríamos desde un punto de vista didáctico, explicar lo máximo posible la parte de la vida y que hay cosas que de hecho es difícil contar en una exposición. Sí. Entonces lo hemos hecho en 3 franjas horizontales. Ajá. La de abajo es solamente la parte de obra que no está aquí. La de en medio es la de la vida y la parte de arriba son cosas de arquitectura que son complementarias a lo que estamos viendo. Ajá. Voy a intentar sacar como la panorámica, Sí. no es fácil porque claro, Sí, pero para que lo veáis... No, es que los del vídeo es muy largo, ¿no? Para poder cogerlo todo, pero así lo veis. Lo que tenemos en la parte de arriba son fondos distintos que hacen referencia a los diferentes viajes. Ajá. Este gris es el de Oxford, Ajá. el rojo va a ser el de París Sí. y hay otro gris un poco más allá que veremos que es el de Monroy. Vale. Cosas interesantes, pues el carnet de cuando se fue a París. Esta es Nina Kandinsky, que es la viuda de Kandinsky. A ver, espera que no he llegado a ella. Ahí estamos. Primera escultura, primera exposición. Cuando estábamos en París, que veíamos un estudio con la iglesia de San Severín justo enfrente. Y si levantas un poco arriba, Ahí, arriba. esta sería la maqueta que hemos La que visto. hemos visto Ah, tumbada. sí. Que le hemos quitado la base y la hemos puesto horizontal. Claro. Y esta sería la vista del hotel desde la calle Princesa. Que hubiese sido Que increíble. hubiese sido, vamos, impresionante. Bueno, seguimos pues por la vida, ¿no? Bueno, ahí está, por ejemplo, que Ah, aquí, sí. aprovechando A ver que si está lo en cojo. color, Ahí, que va a dar bastante reflejo, es la parte del artesanado en la casa de Duarte, que luego vamos a ver los planos, pero vamos a subir 10 plantas por encima de lo que veíamos anteriormente para la exposición. Ajá. Estos son los galeristas, los Mae. Aquí una visita de obra en Monroy, En con Monroy. cara de malas pulgas. Esta sería la imagen de él pintando en aquello que habíamos visto en plano, que aparecía con un caballete. Pues, sí. O sea, este es el espacio de espacio Monroy, de Monroy, que su taller, se quedó vamos, para él, su sí. taller en Monroy, ¿no? Sí, y pintando precisamente pues, uno de los mandales. Mira, ahí lo vamos a sacar. El espacio es increíble. Bueno, ya lo quisiera yo. Sí. Arriba pintando el fresco del techo de Van Quinter. Ajá. Una de las maquetas un poco abajo de la que hemos visto, que es la primera maqueta que luego se convierte en escultura con el trabajo con Pere Casanovas. Y bueno, básicamente lo que vamos viendo son diferentes etapas de la vida. Por arriba son las obras, principalmente, siempre que se pueda. Vamos a ver también una parte con vidrio, o sea, de que él siempre estaba enamorado de la parte de las vidrieras y quería haber trabajado con la luz. Entonces es una de las partes que vamos a ver. Foto histórica de la torre de sí, Picasso, porque ya ha explicarnos un desaparecido momentito esto, porque Luego, lo de la... luego, además, ha luego, aparecido también vale. La escultura que estaba afuera, ¿te acuerdas? También Sí, la del triángulo. Que la del acaba de triángulo, aparecer sí, también. No sé, son cosas muy tristes de la vida. Sí. Este, por ejemplo, es el almacén donde trabajamos catalogando tanto la obra como ahora mismo la parte de la biblioteca. Otra de las vidrieras, vamos a verla luego en el vídeo desde dentro, va a ganar bastante más. Esto es interesante porque es uno de los planteamientos más grandes en la forma en cuanto a la visión de un laberinto, que él lo intentó hacer con alturas muy grandes, ¿no? Y no llegó a todo lo que él pensaba que iba a conseguir. Y ahora veremos aquí como sus y aquí una de sus últimas imágenes. Aquí una de las últimas fotos, ¿no? Sí, porque Bueno, esta por cierto también es maravillosa esta foto, sí. O sea, con estos Con los óleos. óleos como Sí. casi punzándole a él, ¿no? Es una cosa, sí, total. es tremenda esta Bueno, esos fotografía. años, sí, de ella, eso no Sí.
O sea, que hicimos un poco esta rampa que tiene el museo, que comunica las diferentes alturas, pues un poco que conociesen también a la persona. Porque es verdad que Pablo Palazuelos, pues la gente que le conoce sobre todo la obra de él, pero él como persona queríamos también un poco que le conociesen. Mucha gente no sabe. Pues ahí queda el testigo, lo voy a sacar así un momentito, sé que no es fácil, No. pero bueno, oye, aquí queda registrado por lo menos, ¿no? Sí. De hecho, vamos a intentar hacer algo parecido en Monroy. Sí. O sea, hay un proyecto. Sí, ¡Qué hay un guay! proyecto porque a la familia de la fundación les ha gustado mucho cómo ha quedado, Sí. y entonces nos han pedido que si se puede hacer algo parecido en Monroy y que la Claro, gente para que cuando vaya a lo visitar conozca, el castillo ¿no? pueda, Claro. pueda ver algo parecido. Bueno, sería fantástico. Vamos con el Sí, siguiente eso proyecto. sería, ahora hablábamos 10 pisos más arriba, estamos en el mismo edificio, pero es la casa de Juan Uarte. De hecho, ahora también hay otra exposición en Pamplona y es complementaria a la colección de María Josefa, Ajá. que es o la hermana precisamente del parque. Y a él le dan, pues siempre los límites son complicados. Esta es la pregunta de techo. La que siempre Oye, es- de todas maneras también se lo ponían complicado, ¿eh? Sí, O sea, sí, quiero sí. decir, Sí, esto... es tremendo. Era complicado siempre. Y entonces él lo que intenta es utilizar dos posibilidades. Una que es la parte de rectángulos Sí. y otra que es más orgánica, Sí. como si fuera un sello. Sí, Y sin embargo se decanta, como vamos a ver después, Sí. por la segunda. vamos aquí. En esta, una de las cosas que reconozco que más nos gustó poder hacer para esta exposición es salvar estos croquis. Claro. Porque algunos de estos croquis podéis ver cómo estaban. Mira, me voy a acercar un poquito. Se es pueden que se ver. da mucho reflejo. Sí, Sé es que una es algo pena. yo. Pero fijaros ahí que me estoy intentando acercar cómo estaban de, bueno, pues de afectados, ¿no? Un Sí. poco por el paso del tiempo, vamos a decirlo No, así. Incluso había alguno que estaba roto. Claro, claro. Entonces, creo que está buscando Gonzalo, no estabas buscando. Ha habido que restaurar, Sí. ha habido que restaurar Hemos tenido un poco, que ¿no? restaurar alguno buscando, pues eso, materiales especiales para no dañar el papel y demás, y con mucho cuidado ir pegándolo, porque pensábamos que a lo mejor pues como este, que es una pasada el dibujo que tiene aquí. Sí, de hecho ahí no sé si se intuye como Sí. la grieta, ¿no? Ahí Sí, no sé si lo sí, veis, las las tiene. grietas. Estaban rotos. Sí, sí. Estaban rotos, vamos, estaban rotos, no tenía escapatoria. Entonces, al menos el poder salvar estos croquis, para nosotros es una pasada. O sea, Claro. Esa es la parte del artesonado del techo. Sí. Era Ajá. como un laberinto colocado invertidamente. Invertidamente arriba, ¿no? Y Y aquí, esta es la parte con la que cerraríamos la parte del laberinto. Entonces son, por un lado, aquí sería el plano. Vamos aquí. Antes se veía a Palazuelo, que estaba rodeado él estaba por aquí, y aquí estarían los fotógrafos Sí, atacándolo. sí. Él lo que intentaba era hacer una cosa que fuera como transitable. El problema de hacerlo transitable, pues que realmente te encuentras como si fuera una sucesión de tabiques. Claro. Y no te tiendas. claro. Entonces, con el escultor con el que trabaja, con Pere Casanova, porque dices, ¿por qué no intentas reconvertir eso y de estos dibujos? Sí. Pues a partir Espera, que este lo voy a sacar porque también es, Sí. bueno, es espectacular. de esta parte que estaba marcando ahora mismo esta Teresa, parte de aquí, Sí. lo que hace es generar Generas esa, que al esta- principio era maqueta, pero bueno, que se convierte en escultura. Esta maqueta. Voy a ir dándole la vuelta mientras si queréis hablar, porque es que me encantaría meterme dentro, pero obviamente me detendrían. sí, No, pero se ve perfecto. Vale. Se ve. La parte más alta es la que está más a la derecha del dibujo y la parte más baja es la que está más cercana. claro, de esta manera, al cambiar la altura de las piezas, tú puedes verlo desde arriba, que era la intención que se tenía desde el principio. Sí. Lo que pasa es que con esa escala que se quería original en las piezas, necesitabas una altura y un espacio enorme. Enorme. Ujú. Y una cantidad de material enorme. Bueno, claro, que era carísimo esto, que no había Muy quien caro. que lo hiciera, básicamente. Al cambiar la escala puedes conseguir eso. No consigues el meterte por dentro, es Sí. cierto. Pero sí que consigues el ver la totalidad De la obra, de ¿no? la Y, obra. y la intención también, ¿no? De esta cuestión espacial tan gigantesca que, aunque no la vivas tú, pero la puedes intuir, ¿no? Con este cambio de escala. Y un homenaje a esto, lo que pasa que no igual, es un poco la representación de esta planta. Sí. Porque aquí... Ah, mira, es que encima nos cuentan todos los trucos. Esto Me era encanta. cómo estaba cómo nos encontramos, que parece un garaje, ¿no? Que Este es el espacio del museo Sí. libre Libre de cualquier exposición, vamos a dejarla Sí. así, ¿no? En blanco. Y digamos que ellos, o sea, Gonzalo y Teresa, habéis transformado esta expo en laberintos.
pilares, estos que se ven aquí, son los que asoman por la parte de arriba. Están ¿no? por Que allí, ¿no? llegamos Se a ven. Y entonces lo que hemos hecho ha sido una compartimentación. Y la gente preguntaba, ya, pero esto es siguiendo los planos de Palazuelos. No, porque es que no se va a ver. Desde Claro, arriba no se ve. claro, es entonces, imposible. lo que hemos hecho ha sido una compartimentación para crear espacios, Claro. para crear estancias en las que se pueda exponer. Sí. Si hubiésemos tenido una doblatura, entonces sí. Quizás sí se hubiera sí. podido hacer esto, ¿no? Sí. Bueno, oye, quién sabe, igual en otro espacio, oye, quién sabe, nunca digamos nunca. Bueno, ¿a dónde vamos pues ahora? ¿A dónde nos lleva el viaje? A las dos aproximaciones mediante planos. Vamos a empezar con el plano horizontal y vamos a empezar con Van Quinter, que Venga. es la propuesta de Moneo para dibujar en la parte del techo. Es que salgo muy, muy reflejada. Ahí no salgo, pero bueno, sale el móvil, perdón, ¿eh? Pero vamos. Sí, Bien. ahora volveremos a por ello. Hablando de Van Quinter, contadnos este proyecto. venga. Pues este maravilloso y fácil Límite. ¿Contorno? contorno de ojo que tiene esto, pues lo que hace es empezar a trabajar a partir de una pieza que tiene un eje que es diagonal y a partir de él empieza a hacer como especies de simetrías. Ajá. El trabajo con un papel de croquis aquí se ve muy fácil porque él marcaba con lápiz muy blando toda esta parte, se ve que es la mina es bola. Y entonces cuando quería pasar a un papel opaco lo que hacía era pasarlo, darle la vuelta y marcarlo con punzón. Aquí estamos. Y si os fijáis entre el anterior y este, Es pues, justo la es justo simetría. visto a través de un espejo. Que por cierto hago otra cuña publicitaria y esto es, que es la siguiente, la cubierta del catálogo. Claro, porque si vamos a hacer un detalle de la parte de arriba, pues Ajá. es la portada de la La portada del catálogo, aquí está. que vamos a presentar esta tarde. Por cierto, sí, lo vamos a decir al final, en la librería, la Hora Azul Librería en la calle Limón, en Madrid. Hala, ahí lo dejamos. Vale. Al otro lado, que ya casi lo podemos ver aquí, Sí. está la otra obra en la que se trabaja con el plano horizontal. Está muy cerca del museo. Es un edificio para el grupo parlamentario del Congreso de los Diputados. Y otra vez el perímetro va a ser también entretenido. Es una obra de rehabilitación de Mariano Bellón. Y él lo que intenta es hacer una escultura que se quede colgada del techo. Estas son diferentes variaciones de la planta y aquella de la alzada, Sí. la sección, vamos a decir, ¿no? Estas serán las diferentes ventanas hacia la plaza de las Cortes y la escultura que está colgada. Que está desde volando, arriba. ¿no? Estamos en los años 80 y a la vez, a partir de los diseños que está trabajando, también hace obra gráfica. Ajá, vamos a ver, a coger O esto. sea, él intenta aprovechar, o sea, lo que es el trabajo realizado para obras, algunas que sí que se realizaron como esta o como la de Van Quinter, que sí que se llevó a cabo, pues se vuelven a utilizar las ideas, pues en este caso para obra gráfica y en otros casos que no se llevaron a cabo, pues las veremos reutilizadas, como hemos visto en otras que veremos más adelante en escultura, o partes de otras como hemos visto del techo de la Casa Huarte, que sí que se llevó a cabo, pero luego la veremos cómo se desarrolla de manera bastante insospechada. Este es otro de los partes más cotizados del museo, que es el baño. El baño, sí. Y la gente no Y lo la suele gente no encontrar. Porque lo habéis escondido. Lo hemos Es que no, escondido, es que no, lo reconocemos. es que sois malos de verdad, si no se puede trabajar. Este es un proyecto Cambiamos que de color, por cierto. Sí, por pasamos al cierto. amarillo. Cambiamos al amarillo. porque estamos ahora trabajando con el plano vertical. Sí. Ajá. Y este es un proyecto que hizo con Corrales y Monezún. Y es para una... Ay, que nos hemos bueno, me he saltado Sí, este, Son muy pero bueno, parecidos. son muy Son parecidos. sí. tres variaciones de Sí. uno y luego es una sección transversal. Este sería el ámbito del vestíbulo de entrada. Ajá. Y entonces se puede ver la escala humana. Es un ámbito bastante grande, Sí, ahí está. Una pieza de gran tamaño. Bastante. Aquí plantea una serie de parámetros que luego va a repetir muchas veces, que son arriestramientos en horizontal y vertical por temas constructivos, y a partir de ellos aparecen como pequeños elementos o bien triangulares o bien diagonales. Y esto lo vamos a ver a lo largo de todo En las este capítulo. siguientes, sí. Entonces, estos son los únicos 4 dibujos que se conservan de este proyecto. O sea, Sí. no hay maqueta, no hay No. algo reutilizado ni nada por el estilo. La verdad es que los dibujos, bueno, o sea, es que ya esto ahora lo hablaremos porque viene ahí detrás, ¿no? Pero ya en sí esto se lo cuelgas en casa y ya está, ¿no? Quiero Claro. decir, esto ya está. Sí. De hecho, hay cositas. Yo creo que Esto puede ser de Corrales.
porque la forma de dibujar es totalmente Puede distinta. ser, puede ser. Yo creo que esto ya es una aprobado en algún nivel de proyectos. Sí, hombre, te diría yo que seguro, vamos. Yo creo que se hizo la carrera después, pero sin nota, ¿no? Pues aquella base geométrica que vimos anteriormente la volvemos a ver aquí en cuanto a que son verticales y horizontales con pequeñas diagonales y muchos triángulos, ¿no? Esos elementos los vamos a ver en la parte en este caso estamos hablando con el auditorio de Madrid. Entonces vemos la misma tipo de soluciones que además se pueden hacer pruebas en color, que luego se convirtieron de hecho en carteles. Hemos conseguido tener un poco más de... Sí, un poquito más de silencio. Y eso vamos a irlo viendo que va evolucionando progresivamente en cuanto siempre vamos a tener esas crucetas de verticales y horizontales y el protagonismo de la diagonal va a ir en aumento. De manera que esa diagonal se genera más. Primero los límites son muy fáciles, son rectangulares, pero luego al principio le dejan quiero recordar que es un muro dentro de la sala de conciertos. Y posteriormente le dicen, oye, ¿y si llevamos las esculturas a la primera planta en la parte de la fachada que da, la fachada norte que da, me parece que es Ernesto Halfter? Creo que es en nuestros Halfter, sí. Pues esta parte de arriba. Entonces tenemos un nuevo condicionante que es la línea horizontal y a partir de la cual van a surgir cada una de las diagonales. De estas, él trabaja en la misma época con una serie que se llama Artefacto, entonces lo que hace es complicarlo todavía más. ¿Por qué? Porque esta sería la línea y a partir de la cual empiezan a surgir las diagonales, coge lo mismo, lo copia y lo superpone en la parte de arriba, con lo cual conseguimos una complicación mucho mayor. Sí, una complejidad y una malla ahí, ¿no? Como muy espectacular, ¿no? Si queremos ser un poco menos barrocos, pues podemos llegar a este punto que ya tenemos una figura de fondo y es un poco más sencilla, ¿no? Sí, ahí se ve mejor. Y a mí al fondo, aquí. Exactamente. Bueno, y ahora hablando, o sea, perdona, Gonzalo, ¿qué ibas a decir algo? No, que este fue uno de los tonos que luego cogimos para hacer las solapas del catálogo. Es cierto, o sea, y que hay una cuestión de color también muy que se va, o que hemos intentado, yo creo, entre todos. Ahora, pero es que fijaros, es que me voy a dar la vuelta porque es que esta cosa que tengo a mi espalda, yo creo que fue lo que más me dejó boquiabierta cuando yo vi esto. Es que me tengo que alejar. Pero es que además también mira, los de transporte además nos lo dijeron. Tengo en lista una cosa que pone caja de maqueta y mide 2,44 de largo. Sí. ¿Es una maqueta? Es una maqueta. Claro, a nosotros cuando nos contabais esto mientras hacíamos el catálogo, ¿no? Nos decían, no, una maqueta de 2,40. Y yo decía, ¿de 2? Imposible, o sea, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Mira, o sea, esto es una cosa que además, claro, vienes medio despistado con el laberinto y de repente giras la cabeza y ves esto y dices, pero bueno, ¡tachán! Es toda la fachada entera del edificio. Sí. Con todas las esculturas como me voy a acercar un poquito. Es la parte de metal, y la parte de metal, si lo veis, es prácticamente lo que veíamos de Correos y Simulación del Banco de España, solo que doblado. O sea, tenemos plano vertical, doblado horizontal, que luego vuelve a ser vertical. Yo creo que ahí se ve, ¿no? O sea, ahí veis un poco aquí, en este este ejercicio. Aquí mejor, mira, que aquí además no se me refleja y queda mejor. Sí. Ahí lo veis, ¿no? Ese pliegue. Porque esta cuestión del plegado es un tema muy importante que ya llevamos viendo, es muy recurrente desde que lo estamos viendo desde abajo, ¿no? Desde esas pequeñas maquetitas, ¿no? Mariposas, ¿no? Que las llamaban. Es que además el tema de la maqueta, o sea, nosotros que hemos estado en Galapagar, en el almacén, trabajando durante muchos años, y veíamos la cantidad de maquetas que hay allí, claro, nosotros como arquitectos... Flipabais, ¿no? Y siempre decíamos, estas maquetas las tiene que ver la gente. Claro. O sea, no puede ser. O sea, tiene que la gente que poderlas disfrutar. Y siempre durante la cantidad de años que llevamos con esta exposición en la cabeza, o sea, una de las cosas que teníamos fijas era las maquetas tienen que enseñarse. Tienen que enseñarse, desde luego. Es que además, o sea, en cámara es que no... Claro, como la cámara da escala, no es real, pero es que para los que podáis y las que podáis venir a ver esto en directo, de verdad que impresiona totalmente esta maqueta de fondo que tenemos ahora ahí detrás. Además, lo que intentábamos era ponerlas en valor y por eso hay formas que son como si fueran joyeros, en las cuales intentábamos
llevar, aparte del óleo, Sí, ahora vamos al óleo. pues de una forma más o menos en la que no llamase mucho la atención la parte de la caja, pero que pusiera en valor precisamente las esculturas. Algunas que son, se le da la mano y pues... Bueno, espera, es que estaba enfocando esta, pero es que mirad esta. Esa es muy pequeña, ese es mi dedo. Y lo que decíamos, estas son las dos primeras, eran piezas previas a la que hemos visto en la grande. Ajá. Y esta resulta que es como madre e hija Sí. de una escultura que tenía en la Fundación ICO. Sí. Y precisamente es la que se construye solamente con una plancha vertical que está doblada, que era lo Ahí. que decías tú anteriormente. Sí, sí, sí. Es que es la cuestión del pliegue, de los giros, del cambio, de la transformación, yo diría, ¿no? No Sí, sé, sí. decir vosotros que sois los expertos, pero es precioso ver cómo todo va y le va acompañando también a lo largo del tiempo en distintos momentos de... Bueno, Sí. es que estoy enfocando esto y me estoy distrayendo. Es que me estoy distrayendo. Perdón. Esto vamos, que es la parte de la Torre Picasso. Sí. Y el resumen sería de todo lo que hemos visto son líneas verticales y triangulitos Sí. o diagonales. ¿vale? Sí. Entonces lo que pasa que es de esta obra en concreto, ¿no?, que se llama Miscrit, pero es muy ligada a una serie de obras que se llaman Silva Silvarum, Bosque de Bosques. Entonces la gente que quiere hacer siempre relaciones formales pues serían los troncos y las hojas, Ajá. o las ramas. Ajá. Entonces, ahora ya sí podemos ver, estas son diferentes variaciones de este sería todo el encuadre que le habían prestado para la zona de Torre Picasso. Ahí tenemos la escala urbana, o sea que es bastante grande. Y esto se llega a realizar con piezas de aluminio pintadas en blanco. Esta es una parte previa, pero nos sirve para contarlo del tema del color, Ajá. porque este sería el fondo que él utilizaba, que sería uno de los 4 colores principales que él empleaba y que venían de su rama, digamos, mística, Ajá. por parte de la alquimia. Entonces hemos empezado con el negro, que sería el nigredo, el segundo, que sería el blanco, sería el albedo, el tercero, que sería el amarillo verdoso, sería este, si lo hubiésemos utilizado tal cual, sería el circino, y acabaremos después con un rojo, que tendría que ser un rojo rubí, que es el rubredo. ¿Qué hemos hecho? Pues utilizar blanco y negro sí, pero amarillo verdoso y rojo rubí, pues me parecía que se nos iban a comer los cuadros. Claro, porque también utilizar los mismos colores de repente se funde con el fondo y Era un poco desaparecen. fuerte. Claro, Entonces, claro. este lo hemos dejado para un póster. Y se queda. Sí, que es el póster que De hecho, es el póster de la expo, ¿no? que es Sí, sí. precioso, por cierto. Sí. Y entonces lo que hemos hecho ha sido ir a un amarillo. Más... Era. ¿Cómo se llama? El amarillo. Se me olvida el nombre. Vale. No importa, retomaremos. lo retomamos o si no lo dejamos en la descripción. Sí. Y el rojo. Vamos a ir a por él. Ajá. El rojo pardo. Que era el que hemos No me doy utilizado. con nada, ¿verdad? Avisadme cuando no, llegue a la... De momento no, podemos ir un poco más. Bueno, Entonces, lo que hemos hecho ha sido reproducir los colores que se pueden ver en Pompeya Mercurano. Sí, estos dos últimos. Porque pensamos que eran unos colores que para la gente iban a ser como más reconocidos y no iban a ser visualmente, no se iban a comer tanto la obra. claro. Bueno, y también que cierto contraste también está bien, ¿no? De cara hasta el cambio en la propia exposición, que yo creo que después, cuando veamos el vídeo completo, se va a ver muy preciosamente y precisamente todo este cambio, ¿no? De ambientes. Ahora que me ha soltado el Alzheimer es amarillo cobre. Ama- No, amarillo ocre. Amarillo ocre. Bueno, ya está, aquí queda dicho, amarillo ocre. Bueno, Bueno, esta sería la parte de los umbrales de tránsito. O sea, ¿Sí? que hemos hecho, de hecho, hemos pasado todos los dos. Bueno, los un tres. umbral. Por umbral. Bueno, que aquí os lo marco, aquí en cámara, porque claro, como he pasado yo de espaldas, pues no se ha visto. Entonces vamos a ver solamente 2 obras. A la izquierda vamos a ver una que es sobre las puertas en un edificio de la Universidad de Alcalá de Henares, un antiguo convento desacralizado. Entonces son formas que básicamente nos hablan de hexágonos. Podemos intentar reproducir siempre un hexágono aquí. Aquí tenemos 2 más grandes. Voy para allá, voy para allá. La parte de arriba, la parte de abajo. Si me doy con algo o con alguien, No, me no te decís, preocupes. ¿vale? No, está todo controlado. Y esto luego lo que hace es también, posteriormente, reutilizarlo para hacer una serie que se llama Laberinto, y es parte de la colección ICO, sería esta, en la que también podemos volver a reconocer cada uno de esos hexágonos.
desde luego la complejidad con la que trabajaba, ¿no? Con todas estas capas de información es bastante abrumadora, ¿no? Porque al final, recuerdo que en la inauguración de la expo, uno de los periodistas, no recuerdo quién, nos preguntaba, pero ¿cuáles son como la fórmula, ¿no? de esto? ¿Hay una fórmula, hay una base, hay un patrón detrás de todo esto? Y claro, dar la respuesta a vosotros, porque no es sencillo, claro. Son varios patrones. O sea, claro. Porque hay una parte que toda la gente decía, cuando salió la tesis, ¿no? Decía, habéis desvelado el secreto de Palacio. ¿Qué secreto? Si el libro famoso que decimos, que es lo que hemos visto de la acería, lo puedes comprar en Amazon. O sea, claro. Está además digitalizado. O sea, claro. no tienes ni que comprarlo. Claro. Pero el problema es hacer un palazuelo. Bueno, y saber utilizar todo esto, claro, y combinarlo con esa maestría, ¿no? Con la que y ese genio. No solo, la parte que él tiene de formación, aquí hemos visto la parte que tenía de formación como casi arquitecto, pero luego la parte de formación intelectual, nosotros que estamos ahora con la catalogación de su biblioteca, es bestial, ¿no? Es una locura. Claro. O sea, era lector compulsivo. Claro. ¿Sabes? No tenía televisión. Eso es muy bueno en general. O sea, no tenía vida social. Se pegaba todo el día. Eso es menos bueno, pero bueno. Entonces, estaba todo el día leyendo, trabajando, leyendo y trabajando. Claro. Entonces, la cantidad de libros que tiene, de los temas más variados, pero que además están todos subrayados, con notas, comentados, sí. Y demás. Entonces, todo eso le da un fondo, un pozo intelectual, claro. Que todo eso se refleja luego en las obras. Claro, es que al final es una cuestión de la persona, ¿no? Que hace todo esto. Y es cierto que cuando hicimos el primer libro, ¿no, Gonzalo? Pues también toda esa parte en la que aparecían a veces páginas, ¿no? Páginas de libros suyos en los que él casi como que hablaba con los autores como a distancia, ¿no? A distancia obviamente de siglos igual y de temporal, ¿no? Pero es muy bonito ver también a la persona cómo era, ¿no? Cómo era él, ¿no? Vamos con esta obra que tenemos aquí. Es que ya se nos está acabando el tiempo. Tenemos que acelerar. Tenemos que acelerar porque... Sí. Esta recuerda un poco a la que utilizó para Huarte, ¿no? Para Huarte, sí. Y a partir de aquí lo que hace es tomar algunos de estos elementos, años después, ¿sí? Y lo que va es retomando, cada uno de ellos los jerarquiza. Los que están en línea continua serían cortes y las líneas de trazo serían pliegues. Eso sería como una especie de mapa para poder hacer una especie casi como de recortable, ¿no? Sí, como de origami. Entonces ahora ya, si giramos para allá, pues esta obra se podría hacer de la misma forma, o sea, a partir del mismo modelo. Estas simplemente serán unas puertas que se van a hacer para la galería Soledad Lorenzo, pero con ese mismo plano podríamos llegar a hacer esta escultura. Que parece mentira, que se llama muro. Que no tiene nada que ver. No parece nada, y sin embargo está hecho a partir de lo mismo. Ahí yo creo que esta vista os da un poco la idea, ¿no? De este desplegable. Ahora vamos que ya que aceleramos, ¿sí? A ver los dibujos, pasamos ya al rojo. Al rojo. Los dibujos lumínicos. Estas serían las diferentes, una selección de bocetos para elegir dibujar con la luz. Entonces lo que hace es, vamos a ver 3 proyectos de vidrieras. Este es el primero para Plácido Arango, en una vivienda particular. Lo que se vaya a ver más en negro va a ser como el emplomado. Este todavía no está decidido y las partes de color van a ser las de los vidrios. Entonces vamos a ver diferentes soluciones en las cuales aparecen también las descripciones de cada uno de los elementos. Aquí ya sí se ve el negro de potente, la parte emplomada. Sí. Y sobre todo las dos que tenéis a la derecha son 2 dibujos ya a lápiz en los cuales se ve el total del marco, que son 2 piezas, cómo están unidas entre sí, y son pruebas que ya van hacia colores más miel, que son los finales. Aquí está este último, ¿no? Maravillosos. ¿Y qué más? Pues él quería retomar la parte del gótico, o sea, porque estaba obsesionado después de haber visto San Sebastián. O sea, la vista que tenía desde París, ahí desde la ventanita de su apartamento. Entonces, voy detrás de vosotros. Hay una restauración en Guetaria y el arquitecto es Ramón Ayeza, que escribe también el catálogo explicándole el proyecto. Lo que nos hace es decirle, hay una posibilidad que es un rosetón que está roto, ¿por qué no haces algo? Y dice, fenomenal, es un
límite por fin fácil, circular, ¿no? por fin. Y entonces tomamos simplemente las partes verticales, como veíamos anteriormente en Torre Picasso, y las diagonales y los triángulos. Triángulos, sí. Dice, oye, no, que queda piedra. Que realmente el borde es este, Jolín. que ya no es tan fácil, ¿sabes? Y entonces él retoma algo que está haciendo en ese momento, que es o bien una M o una W, según lo veáis, Sí. está bien girado de lo que vemos ahora mismo. Se ve quizá más claramente aquí Sí, la hacéis. lo que veíamos La antes simetría. con... La simetría, que a ver si la puedo coger como así, yo creo que se ve, ¿no? Aquí, este pico aquí. Sí, y el otro en el otro sentido, ¿no? Sí, es como si fuera una W que la tenemos girada. Ajá, Y esa misma W después, si le damos una parte de color, ajá. Y lo giramos. Esta es otra de las piezas también que apabullan en Hay que la... verlo. Sí, porque es que en la pantalla parece, pero fijaros Sí. el tamaño. Gonzalo, acércate un poquito más. Ahí, o sea, fijaros Él la es escala. alto, ¿eh? O sea, Él es muy alto. él es alto, pero fijaros la escala del cuadro, ¿no? Madre mía. Y los colores hay que verlo en natural. Sí, porque ahora tened en cuenta que aquí se está virando todo bastante al amarillo y esto no es así, pero tenéis que venir a verlo. Las luces también funcionan mucho y tenemos que una necesidad de estar por debajo de 50 luces. Claro. Es por eso por lo que veis. Claro, y es que la pantalla, esto sí que ya, ahí ya, el control no lo puedo poner. Vamos a acabar la parte de vidrieras con la vidriera en el auditorio de Barcelona, Ajá. que se acaba de restaurar. Entonces, este sería el límite. Ajá. Y Seguimos. lo que vamos a ver son diferentes soluciones, además que son las desechadas. Porque aquí todavía nos Sí. dice que es un concierto, ¿no? Sí, Pero luego vemos aquí que dice, no, No vale. vale. no vale. Pues si no lo habéis dado cuenta. Pero es que luego esto, después que está muy bien rotulado, te dice no, con tilde. O sea, espera, voy a poner el no porque esto es maravilloso. No, con exclamación. Además. Este es menos doloroso, es un no sin exclamación. ¿eh? Ajá. Ya estamos trabajando con colores. Ajá. Quería que fueran metálicos, metales pintados, como en Torre Picasso, pero al final se quedó solamente en pintura. Y esta sería ya un boceto ya muy certero de una de las 4 formas, pero vemos que todavía no está. Aún no lo tenemos. Tampoco lo tenía, tampoco era eso, ¿no? Vamos a cerrar con 2 escalas. Vamos a ir de la escala más grande, que es la escala urbana, Ajá. a acabar con la Terminaremos escala con la escala doméstica. ¿Por dónde empezamos? Pues, Pues con la escala urbana. venga. Con Teresa. este proyecto que tenemos para una escultura en el Museo de Escultura al Aire Libre de la Castellana, en el que realmente lo que podemos disfrutar todos, porque ese museo sí que esta escultura está a la vista de todos y todos la podemos ver, pero en el proyecto original era un poquito más compleja. En el proyecto original era un doble proyecto, Vamos tenía a ver una si- parte, una base. Ahora sí que sí, Este es el- avisadme porque esto sí Sí. que no lo veo. ¿eh? No, ahí vale, está. vale. Había un proyecto para la base que era una escultura en sí, un canal de agua y demás, y luego encima iba la otra parte de la escultura. Ajá, que está aquí, ¿no? Que está aquí. Esta expresión. Y aquí se puede ver ese dibujo a lápiz en el que se ve cómo iba a quedar la escultura al completo. Ajá. Pero realmente al final solo se hizo la pieza que todos podemos ver. En visitar en que es solo la pieza de la escultura Ajá. final. Aquí podemos ver otras maquetas que tenemos de varias esculturas también, en las que incluso en algunas de las maquetillas se puede ver aún dibujos a lápiz sobre la propia, sobre la propia propio maqueta, material, ¿no? sobre el propio material. Ajá. Que muchas de las maquetas, algunas estas de plancha de zinc y tal, son con materiales reutilizados de cuando se estuvo haciendo la reforma del castillo de Monroy. Qué fuerte. O sea, reciclaje a tope. Las albarrillas. Claro, o sea, esa economía circular, Sí, que sí, tanto sí. ahora nos Que nos interesa, pues. En los años 70 también. lo hacía. Sí, hay una escultura para un parque en Barcelona. Sí. Entonces, esta sería parecido, porque no sé exactamente No es lo igual, mismo, pero es Pero parecido. si se ve lo de la parte de los pliegues, Ajá. el triángulo de arriba es la pieza aquella que veis arriba. A ver, vamos aquí. Tenemos ahí, y esos son los pliegues a partir de los cuales se empiezan a hacer detalles, ¿no? Ajá. Y luego vamos a ver dos obras. Por un lado, todo lo que estamos viendo es lo que iba a acompañar a Andreu Alfaro en el cierre de la M30 en la parte norte, que sería la Avenida de la Ilustración, obra de Júnquera y Pérez Pita. Y al principio lo que quería es intentar hacer un recorrido con un canal de agua, Ajá. también una parte muy árabe, ¿no? Con diferentes esculturas. Estas son
todos Los dibujos, los ¿no? dibujos de propuestas Hay un montón de dibujos de esta propuesta. cada vez menos ambiciosos Sí. y acabamos con la figura que vimos en la maqueta. Eso es. Esa maquetilla que hay ahí, que había dentro de la Sí, cajita. la tercera que hemos visto, Sí. ¿no? Y que luego además que hay un pequeño pie aquí y que luego veremos que luego se recicla en otra serie de obras. Pero vamos a dejarlo para un momento. Vamos a quedarnos con estas que son las dos lugares de hermanamiento del nacimiento y muerte de Jacinto Verdaguer. Jacint Verdaguer. Y lo que hacía es utilizar, ahora vamos a ver, obras... De la vuelta, porque esto era contra lo que casi me doy, Sí. ¿vale? Entonces, más o menos con estas, Aquí, en este lado. estas son 4 piezas que son como símbolos que van a utilizar como una especie de lente y Sí. según las vamos juntando, Lego, en este caso, más fácil. Se va a poner- El tente que da la se nota que tenemos una araña. Ojo y que no nos patrocina, ¿eh? Cuidado. No, entonces lo que hacemos es eso, según lo que queremos, cada una de estas piezas, según las juntamos, vamos a conseguir escultura. Ajá. Una tiene que ser la base, que tiene que ser rígida y consistente para establecer Un soporte, ¿no? un soporte. Un pie, sí. Y desde aquí es cuando ya empezamos a ver cuáles son las piezas, es como si fuera un atril y sobre el cual vamos a colocar piezas. Ajá. Entonces aquí vemos que tenemos una de base, una V y 2 X, por así decirlo, que serían tomando desde allí. La pieza más pesada de toda la exposición es esta, que viene de Reina, que son 325 kilos. Madre mía. No, a ver, a los montajistas tampoco se lo habéis puesto fácil, No, os diré, esta- entre... Esta es precisamente la base esta, que Sí, es aquí. sí. Y desde aquí se ven que son 2 Vs, aparte de arriba. A ver, voy a intentar sacarlo. Ahí. Son Ahí. 2 Vs. Y esta es la maqueta más parecida, o sea, perdón, la escultura más parecida a las que están en Valdivieira y en Soberolas. Ajá. Y si recordáis las piezas de la avenida La maqueta de la patita. Sí, pues aquí las tenemos. la patita más larga, la patita mucho más larga o al final Y es de la las vuelta. separadas. Sí, a ver si las saco así, yo creo que más o menos os podéis hacer una idea Aquí de se las tres. aprovechó esa maqueta de esa propuesta urbana que nos han llevado a cabo, esa maqueta, Sí. pues se aprovechó y se hizo una pequeña serie, muy pequeñita, y son muy pocas, 5 o 6 esculturas solo de cada una de ellas. Ahora vamos a la parte del ruido. Sí. Vamos a pasar por un momento de mucho ruido, Sí. pero me voy a dar Cortito, mucha prisa. Muy rápido. Muy rápido, subimos los muy tres. rápido y se hace ruido una vez y ya está. Vamos ahora, empieza el ruido. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Listo. Aquí nos quedamos. Muy bien. Entonces lo que tenemos es... Sí, acercaros, poneros juntos que aunque estéis a contraluz, sois... Muy bien. Esta es la parte doméstica. Hemos pasado por la escala más grande, que es la de ciudad, y ahora vamos a la más pequeñita, la que no tiene, en este caso no tiene foto por eso, porque no está Ajá. situado para un sitio. Sí hay un modelo para una alfombra en manquite, que sería como el reflejo en el suelo de lo que habíamos visto de la parte pintada. De la parte pintada arriba, Y sí. luego son 2 obras, o sea, diferentes modelos de diseño para lámparas en el techo de vidrio Sí. y para mesas. Me voy a acercar yo y lo vais contando para no Esta hacer mucho esta es la ruido. parte de la alfombra de banquinte. Ajá. Este es el croquis. Y estas son las Y lámparas, aquí ¿no? veis también los Ay, colores, claro, los colores que hablábamos, ¿no? El blanco, el amarillo verdoso. Sí. O sea que siempre son. En la parte de las lámparas de vidrio, de cristal, esas dos Y esta modelos también, diferentes. sí. Y hay una mesa que lo que hace es utilizar la parte del soporte, son los símbolos en metal y el sobre es de vidrio para que se puedan ver. Ah, y esta es la planta de, la planta de de la una de las mesa. mesas. Sí. Eso es. Eso es que en realidad tiene todo que ver con todas las esculturas que estábamos viendo, ¿no? Exactamente. Antes. Ahora que nos movemos poco, pero tenemos un ruido, es lo Sí. del vídeo. la parte Voy a del intentar vídeo. sacarlo a ver si aquí, yo creo que aquí mejor. Sí. Venidos aquí y así me lo podéis contar mientras yo lo enfoco. Adelante. Lo que hemos hecho ha sido una representación de la superposición de todos los dibujos que no podíamos enseñar por razones obvias en la exposición, pero superpuestos unos encima de otros, para que se vea la evolución en cada una de las obras. Y la parte de sonido, Sí, eso, contadlo del sonido, porque eso también, que parece que tenemos aquí una cacofonía, pero no es real. Contádnoslo. pues es la traslación a una música electrónica de los años 80
a partir de uno de los cuadros de Palazuelo. O sea, un compositor seguidor de Yanis Xenakis, Friedrich Nietzsche para ser exacto, lo que hace es que se enamora de uno de los cuadros y dice que es una partitura que se puede traspasar y convertir en la parte de audio. Y lo que hace es, con ordenadores de los años 80, traslada los códigos gráficos como si fuera una especie de QR de la época, que fuera legible por un ordenador, y se traslada al final en este maravilloso disco que nos acompaña. No es recomendable oírlo muy alto con auriculares. No es apto para todos los oídos. No, es bastante inquietante. De hecho, si queréis vamos a aguantar un momentito a ver si lo escuchan. Un momento, nada, 5 segundos para ver si... Ya, ¿no? Ya está. Suficiente. Bueno, pues ahí se queda también contado un poco estas secuencias, ¿no?, de montaje. Y vamos a terminar... Sí, vamos a terminar con el último... Desde el balcón vamos a acabar. Que yo creo que se puede ver. Ahí se ve. Aquí se ve. Sí, pero yo creo que igual vosotros os podéis poner ahí, y así os saco la obra y os saco a vosotros. Eso es. Ahí, perfecto. Venga, ahí está. Adelante, contadnos. Empezamos con todo negro, las paredes pintadas en negro, con uno de las paredes pintadas en rojo, que era la que no era disonante. Sí. Y vamos a acabar, ahí todavía se ve un poquito de amarillo, pero principalmente se ve rojo. Y la única pieza que nos falta sería con fondo negro. Entonces es el cierre del círculo, porque a un lado está uno de los últimos dibujos que hizo Palazuelo en Oxford, que es la sonometría que tenéis a la derecha. Y a la izquierda está uno de las últimas esculturas que hizo en vida. Yo creo que podemos bajar, Yo creo que podemos bajar, porque es que desde aquí es que se ve muy chiquitito. Hacemos ruido otra vez. Merece la pena el ruido. Perdón, disculpad, ya se ha acabado la secuencia. Y vamos allá. Sí, aquí estamos. Contadnos. Entonces, uno de los últimos... Este es un dibujo de un estudiante, de los últimos que hizo mientras estaba aún en Oxford estudiando arquitectura, y es un proyecto para una escuela, y tiene una calidad increíble. Me voy a acercar un poquito para que podáis ver un poco, que salga yo reflejada, pero es que es impresionante, ¿no? Hasta, bueno, la calidad de dibujo, los colores, no sé, es impresionante. Y luego lo que tenemos aquí, que nos contabas, ¿no, Gonzalo? Sí, esta es una de las últimas esculturas que él realiza en vida. O sea, pues esta es del año 2004, ya está muy mayor. Y le llama Tecton, que podemos decir que viene de tectónica o una cosa muy arquitectónica, pero realmente es un homenaje al estudio Tecton, dirigido por Lubetkin, de los años 30, que se centra en Londres y que él visita cuando hace las excursiones desde Oxford. Es decir, es un homenaje a lo que él estudiaba cuando era estudiante de arquitectura en los años 30, pero sin embargo ya en el siglo XXI. Entonces es como si viniera a recordar aquello que le había venido. Es el cierre. Es el cierre, y yo creo que, mira, nos vamos a poner ahí delante de ese... de ese que te gusta. De ese que me gustan todos, pero bueno, oye, es que este es muy impresionante. Y bueno, Gonzalo, Teresa, no puedo daros más que las gracias por esta visita maravillosa, guiada. Gracias a todos y a todas los que habéis estado ahí detrás. Nos decía Mara Sánchez Llones que enhorabuena por la exposición y por el catálogo. Mandamos un abrazo muy fuerte a Mara, y de verdad no os podéis perder. Entonces, esta exposición se cierra ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a perder la oportunidad? El domingo 7 de mayo es el último día que se puede visitar la exposición aquí en el Museo ICO en Madrid. Si podéis, por favor, no dejéis de venir a verla. Y esta tarde vamos a presentar el catálogo en La Hora Azul Librería, en la calle Limón, en Madrid. Vamos a estar presentando, bueno, pues por supuesto con Gonzalo, con Teresa, con Gonzalo Doval, también perteneciente al equipo del Museo ICO, de la Fundación, Mariano Bayón, y me falta la representación de Carla Rodríguez Spiteri, que viene de parte de la Fundación Pablo Palazuelo. También aprovecho para dar las gracias a todos ellos, al Museo ICO, por supuesto, por dejarnos hacer este recorrido y esta visita guiada, por supuesto a la Fundación Pablo Palazuelo, y a vosotros dos de nuevo, Gonzalo, Teresa. Nos vemos esta tarde, ¿no? Sí. Bueno,
Muchas gracias. Gracias. Un abrazo, chicos. Chao. Chao, chao.